Con motivo de las transmisiones que el Canal 22 realizó del documental Rita, dirigido por Arturo Díaz Santana, pudimos platicar con Carlos Arriaga, su director de fotografía, quien nos compartió detalles. También aprovechamos para platicar sobre la ópera prima de Gabriel Ivette Sandoval, Ok, está bien, una película radicalmente diferente, de la cual también nos compartió detalles sobre el rodaje, la edición y postproducción. Se hicieron 3 etapas en realidad de entrevistas. Finales de 2015, inicios de 2016, me parece. Hubo una que se tuvo que reagendar y sirvió como para dar tiempo el espacio que tuvimos que ir a Guadalajara, que fue el inter entre esa entrevista cancelada y la nueva fecha, como para recopilar más información, tener un poquito más de datos que pudieron hacer la entrevista más rica. Al menos yo, no sé quién es más del equipo, no teníamos tampoco ese contacto tan cercano con Santa Sabina. Conocía, pero no tanto como terminé conociendo después de hacer el documental y a lo largo del rodaje. Al menos en lo personal me sirvió ir conociendo la historia para encontrar momentos en los que ya sabíamos que cuando iban a narrar ciertos eventos los siguientes personajes a entrevistar, sabíamos un poquito qué tan relevante eran, ¿no? Como para prestar un poco más de atención, sobre todo en mi caso. Bueno, busco operar la cámara de los cuadros cerrados, generalmente cuando hago entrevistas hacia 2 cámaras, para poder sentir un poco más los momentos en que puedo hacer un acercamiento o hacer un movimiento, enfocarme más en alguna parte del rostro, ¿no? En la mirada, en la boca, o jugar con lo que están contando y con la emoción que se puede también un poquito reforzar con la cámara, sobre todo con pequeños movimientos o en el caso del zoom, ¿no? Que era lo que hacían en Rita. Eran 2 cámaras Sony F55. Había una intención de generar un contraste constante en la mayoría de las entrevistas. Se logró sobre todo en las entrevistas hechas en la Ciudad de México, la mayoría de las que se hicieron en la noche. Parte de la idea que tenía Arturo, el director, para hacer estas entrevistas era que fuera más íntimo el acercamiento, una situación más cercana que formal, que se podía reforzar esta intimidad con la clave tonal, ¿no? Por decirle, sobre todo la mayoría de las escenas están en espacios oscuros, salvo un par por ahí que están bastante iluminadas, pero justo como íbamos llegando a la locación no teníamos pues un scouting, como la mayoría de las entrevistas, ¿no? Yo creo que se hacen en ese tipo de documentales, pero con la idea de ir manejando una misma dirección de luz para generar ese contraste constante entre espacio y espacio. Y en algunos casos se podía jugar, o más bien integrar el decorado, el espacio, como una especie de escenografía, como parte de lo que integraba, de lo que más bien de lo que reforzaba un poco el retrato del personaje, ¿no? También por eso se hicieron estas como viñetas en las que tocan un instrumento. Así como dices, parecía que se iban dando las cosas como si nos hubieran construido el guión del rodaje. Depende de la película, igual hay algunas que pareciera que salen al momento adecuado y otras que están esperando ese momento, otras que incluso hasta pensaría uno que se adelantaron.
pero pues no es como una regla tal cual. Hay algunos que se tardan medio año, salen y les va bien o le pegan a que le tienen que pegar. Y hay proyectos que tardan 4 años, 5 años y les va bien, hasta mejor, y le pegan justo a quien le tiene que pegar y un poquito más allá, ¿no? Que siento que es lo que le pasó a la película. Ha sido en algunos casos muy fortuito, más que algo planeado, y ha sido producto incluso de esos retrasos el hecho de que caigan ciertas películas en un momento que pareciera que es el adecuado, o por ejemplo con lo que ya está bien que sí se fue retrasando bastante para sobre todo el tema que abordaba, la efervescencia que hay de ese tipo de temas y reacciones alrededor de ellos últimamente, ¿no? Quienes tenían la posibilidad de distribuir la película le pidieron a los creadores Gaby y Roberto, o ella como directora, productora, y él como guionista y productor también, que le cambiaran algunas cosas, incluyendo el final. Entonces era parte de lo que no estaban de acuerdo y que dificultó el encontrar distribución más allá de la entrada a un festival como era el Festival de Guadalajara en el 2020, que ya cuando iba a tocar el Festival de Guadalajara y el estreno sucedió la pandemia y se retrasó todo, ¿no? Que por cuestiones también, no sé qué tanto, de repente hasta estas cuestiones creativas que chocaron con la edición final, sobre todo por las sugerencias que se hacían. Sé que cambió lo suficiente con respecto al guión, ¿no? Porque el guión está publicado como libro. De repente van sucediendo cosas que los mismos autores, creo, y en eso se dio chance Gaby de estar revisando su material, estar revisando la película y pensar un poquito mejor sobre decisiones en cortes, y no sé si algunas otras sugerencias que tal vez le hayan hecho, porque sé que está abierta a esas opiniones, y también pues así es como se construyen en muchos casos las películas. Tener un corte con el que yo ya pudiera trabajar la corrección de color, el trabajo en tonalidades de blanco y negro, ya tomó su tiempo debido a muchas circunstancias, no nada más a una. Te digo, ahí puedes incluir los tropiezos con gente que se oponía a que la película siquiera la viera alguien, ¿no? Pues por el tema del abuso. Roberto cuenta en entrevistas, Robert, que alguien en alguna institución dijo que sobre su cadáver esa película, no sé si dijo si se iba a exhibir o si iba a estar en algún lugar, pero sí dijo que sobre su cadáver. Desde que la estábamos filmando y sobre todo ya cuando la estaba corrigiendo, le decía a Gaby y a Robert, bueno, y así a gente con la que llegué a compartir un poquito de los avances, que no sé, sería meterlo un poquito más, no sé cómo lo veas tú también, dentro de la categoría de South Park, como ese tipo de obra, tomando en cuenta todas las otras referencias, porque si alguien que no tiene ese conocimiento, esa cultura, la ve, le puede llegar igual. Y le ha pasado mucho a los seguidores de Robert por la comedia, por el stand-up y todo esto, que hay gente que no es cinéfila, se ha vuelto cinéfila siguiéndolo, pero que les ha llegado a muchas personas que tampoco tienen toda la cultura respecto a las referencias de las películas que hacen, o el lenguaje.
porque de repente ves este personaje que no es un ejemplo, sino es lo contrario, pero te lo ponen ahí porque si no te lo ponen a veces de esa forma no lo ves. Si no te ponen a reírte, digo, la comedia no es para eso siempre, pero a veces funciona para eso. Y, y ver una especie de, lo veo así comparado por ese ejemplo gringo de Eric Cartman, es como eso, ¿no? Es un personaje que acumula un montón de defectos, sin el cual así de exaltados no te darías de repente cuenta qué tan mal están. Y el saber que existe gente así hasta peor que eso, de repente pues sí deja un poquito esa reflexión de qué tanto tengo yo un poquito de eso, ¿no? Han habido momentos en los que hay distintos características de Mariano que dices, ah, caray, soy yo, ¿no? Enero y creo que 2 semanas de febrero del 2017 con una Alpha 7S1 conectada a un Shogun que nos grababa en 4K. Que tenía que ser en blanco y negro, no que quería que fuera, sino que tenía que ser en blanco y negro, por Manhattan. Era obvio para, sobre todo ellos dos, el que fuera en blanco y negro por Manhattan. Y todo el tiempo fue la referencia de Manhattan y la clave tonal era la de Manhattan, que tenía además, tiene una clave tonal, pone tú no peculiar, pero sí de repente marcada hacia las medias. Casi todo está suavizado en los bajos tonos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho las secuencias de noche con la luz apagada, con solo la luz de la lámpara en el cuarto de Mariano hablando con su primo, que tienen una luz suavecita baja, cuando está apagada la luz y solo tienen la lámpara del buró. Y tiene un poquito el reflejo de lo que era esa clave tonal para mí, para entenderla mejor. No tanto contraste, o sea, no jugar tanto con las luces, no tener tanto esa separación de tonos, sino manejarlo de los medios bajos, aunque sí, si la ves, hay momentos muy luminosos. Algo que suelo trabajar buscando que me den la post de lo que fotografío es que, sobre todo si yo tengo la posibilidad de hacerlo como en ese proyecto, como en OK, que pueda hacerlo en mi casa con mi equipo, es establecer una base de negro por encima del mínimo de luminosidad que te da el monitor o el proyector o lo que sea. O sea, del monitor de forma de onda, mi negro no es el cero absoluto, sino trato de manejarlo dependiendo del proyecto, ciertos porcentajes arriba de negro. O sea, el negro en realidad no es negro, es gris muy oscuro. Utilizo tonos que estén dentro de ese rango para que, a pesar de que haya un tono bastante alto, no sea en realidad blanco, sino sea un gris muy alto. A menos que tengas una referencia de exterior con blanco, ahí sí tiene que ser blanco, ¿no? Pero pues ni siquiera es blanco, es como alta luz con detalle, como cielos, ¿no? Sobreexpuestos. Y ya de ahí para abajo mantener un poquito más el detalle. Como paleta de color de clave tonal, de tonos de gris, más que aprovechando la paleta de color que tengo, ¿no? En cuadro, que sí la manejaron bien las personas de arte que estuvieron. Yo trabajé más que nada con la conciencia de la idea de los contrarios del color, ¿no? Y entonces tratar de manejar los tonos de piel desaturados y luminosos para tener casi siempre esos tonos un pasito arriba, un poquito más arriba que el resto de los colores, y que la paleta de color de los interiores fuera más hacia los azules, hacia lo frío, para que se contrastara de esa forma, sabiendo que ya me iba a ir a blanco y negro.
Solo hay una versión que si tuviera los originales de nuevo, o la línea de tiempo, podría reconstruir, que le hizo una propuesta a Gaby de color, que curiosamente era pastel. Era igual manejado en bajo contraste y en claves bajas, pero con un tono muy entintado en color, pero desaturado, o sea, pasteloso, como de avejentado sesentero. Y pues sí, o sea, todo fue construido en ese sentido. La secuencia de créditos inicial, la secuencia de créditos final, ciertos encuadres y tomas de repente por ahí con profundidad de campo y fondos oscuros, primeros planos oscuros. Parte de como me gusta usar el dron es no usarlo como dron, sino usarlo como grúa. Se prestó para poderle dar esas indicaciones al operador. Y entonces vamos a hacer esa toma como si fuera una grúa. Entonces se trazó así el movimiento para que fuera timeado y para coordinarlo con Robert. Entonces muchas repeticiones eran porque se cruzaban con el elevador. Hay varias tomas, no me acuerdo, como 14, porque no llegaba a tiempo, porque se cruzaba alguien en el primer plano. Sí, era de vámonos a la segura y vamos a repetirla, aunque ya haya quedado bien. Ya.